Imagina a Sócrates, el viejo filósofo ateniense, caminando por una plaza digital llena de memes, series y música urbana. No hay toga ni sandalias, pero su sombra se cuela en cada debate viral. Cuando alguien en redes cuestiona todo o responde con un ¿y qué es la verdad?, ahí está él, invisible, provocando. Su método sigue vivo, solo que ahora se esconde tras pantallas táctiles y algoritmos. El diálogo socrático se transformó en hilos infinitos de comentarios donde millones se interrogan mutuamente sin saber que repiten una tradición de más de 2 milenios. En la era del scroll, Sócrates no murió, solo cambió de formato y encontró su nuevo ágora, el feed. Cuando en una película un personaje se detiene a preguntarse si lo que percibe es real, hay un eco que viene desde Atenas. Matrix, por ejemplo, es una versión tecnológica de aquel diálogo sobre la caverna. El despertar de Neo es un renacimiento filosófico con bases socráticas. El mentor que obliga al alumno a cuestionarse todo, Morfeo, es un heredero indirecto del filósofo que prefería morir antes que renunciar a preguntar. Esa estructura del maestro que no enseña verdades, sino que las arranca con preguntas, es una constante del cine que busca despertar conciencia. Cada vez que el guión transforma la ignorancia en punto de partida, Sócrates sonríe desde la historia. En el universo literario, Sócrates suele colarse como un fantasma curioso. En novelas de misterio y ciencia ficción se reencarna como el personaje que rompe la lógica del relato para hacernos pensar. En El nombre de la rosa, de Humberto Eco, el monje Guillermo de Baskerville usa el método de la duda racional para desafiar a la fe ciega. Es un detective socrático envuelto en hábito. En sagas más modernas, los protagonistas que no aceptan la versión oficial demuestran que el pensamiento crítico sigue siendo sexy. Lo socrático se volvió actitud, una especie de resistencia elegante contra la sobreinformación. Hasta en los videojuegos, donde parece dominar la acción pura, hay semillas de filosofía antigua. En sagas como Assassin's Creed, los diálogos sobre libertad, destino y conocimiento suenan como ecos digitales de las conversaciones que Sócrates mantenía en el ágora. Los jugadores enfrentan elecciones morales, dilemas entre lo correcto y lo necesario, casi igual que sus contrapartes antiguas. Y cuando un título permite reconstruir Atenas y conversar con el mismísimo maestro como guía dentro del juego, la historia se cierra sobre sí misma. El pasado se vuelve jugable y la filosofía una aventura interactiva. No se trata solo de huellas intelectuales, sino también de estética y actitud. En las redes, las frases que invitan a pensar y los memes que confrontan la lógica pertenecen a la misma tradición. Un simple "sabes que no sabes" en formato gráfico puede ser más viral que cualquier discurso político. La paradoja vende, la duda genera clics, y eso Sócrates lo entendería perfectamente. Su método de incomodar para despertar ahora se reproduce con subtítulos llamativos y música de fondo. La contradicción se volvió contenido, la reflexión espectáculo. Lo curioso es que Sócrates nunca dejó una sola línea escrita. Todo lo que sabemos de él viene filtrado por sus discípulos, sobre todo Platón. Sin embargo, su espíritu ha sobrevivido al soporte de piedra, pergamino, imprenta y ahora Internet. Mientras algunos pensadores se perdieron entre bibliotecas, él migra fácilmente de formato en formato. Es el maestro invisible de cada creador que decide no afirmar, sino preguntar. En cierta forma, los algoritmos que optimizan el engagement siguen su método. Responden a cada pregunta generando otra, un bucle de diálogo interminable, justo como quería. Quizá el fenómeno más intrigante ocurre en los memes filosóficos. Frases atribuidas a Sócrates, a veces reales, a veces inventadas, circulan con miles de compartidos. Personas que jamás leerían un diálogo clásico reproducen su sabiduría en un formato de segundos. Esa microfilosofía viral mezcla humor, duda y provocación en dosis perfectas para las redes. La imagen de un busto antiguo, acompañada de texto irónico, logra lo impensado,
que un filósofo del siglo V a.C. compita en atención con influencers modernos. Nunca la sabiduría antigua tuvo tanta exposición. En la publicidad también aparece su sombra. Campañas que invitan a cuestionar todo o a buscar tu verdad, reciclan sin saberlo el impulso socrático. Las marcas se apropian del mensaje de autoconocimiento, lo convierten en eslogan y lo venden como estilo de vida. Irónico y fascinante a la vez. El filósofo que despreciaba la fama se convierte en herramienta de marketing. La profundidad se vuelve tendencia. Cada producto que promete autenticidad repite, a su manera, aquel mandato de conocerse a uno mismo que resonaba en el templo de Delfos. En la música contemporánea, aunque no se cite directamente, el tono socrático se cuela en letras que invitan a cuestionar al sistema. El rap, por ejemplo, hereda esa pulsión crítica. Muchos artistas escriben versos que son preguntas existenciales disfrazadas de protesta social. Detrás de cada línea hay un eco de aquel hombre que pasaba el día provocando debates en la plaza. Sócrates sería un excelente improvisador de freestyle. Su arma era la palabra, su ritmo, el de la duda. La filosofía y el flow no están tan lejos como parece. Ambas buscan conectar pensamiento y emoción. No deja de ser paradójico que el pensador que desafiaba a los sofistas ahora comparta escenario con ellos en la era digital. En tiempos de filtros y discursos prefabricados, su figura reivindica la autenticidad de la pregunta incómoda. Mientras algunos venden certezas, Sócrates recordaría que el primer paso hacia la verdad es admitir la ignorancia. Ese mensaje resuena especialmente entre jóvenes creadores que buscan conectar con públicos saturados de información. A veces, lo más rebelde no es gritar, sino preguntar con calma. El filósofo se convierte así en símbolo contracultural dentro de la cultura de masas. En series de televisión, su presencia es más sutil pero constante. El mentor sabio que no impone, el amigo que pone en aprietos a los protagonistas con preguntas inesperadas, todos son herencias de aquel maestro ateniense. Hasta los guionistas reconocen la efectividad del método. Cada vez que un diálogo se complica con dilemas morales, crece el interés del público. Así funcionaba en la Grecia clásica y así funciona en el streaming. El cuestionamiento, bien dosificado, engancha más que cualquier efecto visual, Sócrates entendido como generador de suspenso intelectual. En el terreno académico, el fenómeno también es evidente. Algunas universidades han transformado las clases magistrales en espacios dialógicos inspirados en el método socrático. En lugar de lecturas pasivas, los estudiantes interactúan, argumentan, refutan. Lo interesante es que esta dinámica, aplicada ahora en entornos virtuales, reproduce exactamente la experiencia original. A través de videollamadas, foros y chats, se retoma aquel ejercicio de pensar colectivamente. La tecnología no ha matado la filosofía, la ha multiplicado, y la figura de Sócrates se adapta mejor que nunca al nuevo ritmo de pensamiento compartido. Incluso la inteligencia artificial, curiosamente, sigue su legado sin proponérselo. Los asistentes virtuales responden a preguntas con más preguntas, generando diálogos que simulan el razonamiento humano. Es casi una versión algorítmica del método socrático, guiar al usuario hacia su propia conclusión. Lo llamativo es que, al usar la tecnología para buscar respuestas, repetimos el patrón de hace 25 siglos. Cambia el medio, no la intención. La IA, por tanto, convierte a Sócrates en padre involuntario del pensamiento asistido digitalmente, una conversación eterna entre lo humano y lo mecánico. Mirar hacia el presente y detectar huellas socráticas es descubrir cómo la curiosidad mantiene viva la cultura. Desde los debates políticos en directo hasta los comentarios en foros, el impulso de preguntar y provocar permanece intacto. El filósofo que jamás cobró por enseñar ahora genera millones de vistas en clips que citan su pensamiento sin mencionarlo. Su invisibilidad es su triunfo. A través de memes, ficciones y algoritmos, Sócrates sigue planteando la misma pregunta esencial. ¿Qué sabemos realmente? Esa duda, tan antigua como el pensamiento mismo,
continúa siendo la chispa que incendia la imaginación del siglo XXI.